tema a tratar es diseño de base de datos bibliográfica de grupos de investigación. Es una investigación que se va a hacer acerca de la tarea número 1 y el grupo número 6. Conformamos a los siguientes compañeros: Emanuel Cárdenas, Jordi Chávez, Stalin Gavilanes, eh, Giovanni Ramírez, quienes saluda, Jessica Chachipanta, Keila García, Enrique Herrera, ingeniero, Richard Ramírez. Definición del caso: llevar a cabo el diseño de una base de datos para normalizar una plataforma de gestión bibliográfica. Y tenemos los siguientes requisitos: artículos científicos, informes técnicos, revistas científicas, afiliaciones, artículos de revistas científicas, artículos de actas de congreso, información de autores e investigación, temas de investigación de los grupos. La metodología fase 1, que es análisis de diseño conceptual, análisis de requerimientos de diseño conceptual. Como vemos que es una base de datos, debe ser guiada por una comprensión profunda de los requisitos del negocio. La fase 2, normalización de base de datos, normalización de datos, de composición de tablas. La normalización de datos es un paso crucial que en el diseño de base de datos asegurar que los datos estén organizados de manera lógica y así hacer algo coherente, bien hecho. En fase 3, diseño lógico e implementación física, verificación de integridad. En fase 3 se crean claves también primarias y foráneas, según sea necesario para comprobar si no existe alguna redundancia o un posible fallo en el problema de la compatibilidad entre datos asociados. Y también como una recomendación que podría ser, puede ser que se recomienda establecer un plan de respaldo, como regular una estrategia de recuperación para garantizar la disponibilidad. Por A o B, el programa dicho se nos, se nos va de las manos, como decimos, podemos tener el respaldo para así podernos garantizar y una disponibilidad de integridad de los datos de casos de fallos del sistema, como suele suceder, ¿no? Y también para realizar dicho investigación, también se ha utilizado un software que es PowerDC. Para iniciar con el diccionario de datos, podemos definir que eh, en sí, en su concepto básico, que es el resumen detallado de la estructura y contenido de la base de datos con su significado, estructura, relaciones y usos. En esta ocasión se utilizarán dos tablas para explicar el diccionario de datos. Estas son la tabla de afiliación y la tabla de autor. En lo que es la tabla de afiliación, como podemos observar, se encuentra la siguiente estructura, donde conlleva lo que es la clave, campo, tipo de datos, descripción y ejemplos. En este caso, en nuestra estructura, para los diccionarios de datos, en esa tabla en particular, se encuentran tres atributos, siendo lo que es ID de afiliación, la acá lo que es la afiliación del el nombre del afiliado y el Gmail del afiliado. Por ende, las mismas que tienen su tipo de datos, descripción y asimismo un ejemplo de uso. En este caso, también la siguiente tabla que vamos a presentar es la de autor. Todo como se puede observar que tiene una llave foránea en sí, la cual la ID de afiliación es obtenida de la tabla de afiliación a sí mismo, ya que el autor debe tener una afiliación, en este caso, que es la Universidad Estatal de Milagro. Ahora, continuando con la parte de normalización del modelo o en normalización de datos, tenemos aquí lo que es la primera forma normal, donde empezamos con esta forma que indica que cada atributo debe contener un solo valor. Un solo valor y no puede haber repetición de grupos de atributos. Además, como nos indica, cada tabla debe tener una clave primaria, única para identificar de manera única cada fila.
Es decir, se toma en consideración que la tabla de artículo que nos muestra aquí, cada celda contiene un solo valor. Cada celda contiene un solo valor y no hay repetición de los grupos de atributos. Por ende, seguimos con la normalización de la segunda forma normal. En este caso, esta tabla debe estar en primera forma normal y cada atributo clave no debe depender completamente de la clave primaria. Es decir, no puede haber dependencias parciales de la clave primaria. Por ejemplo, se toma en consideración que que lo que es la tabla número congreso, de aquí en el ID del autor y el ID del artículo, dice, dependen de un solo ID de edición. Dice, congreso porque lo cumple con la segunda forma normal. Dice, por último, también tenemos lo que es la tercera forma normal. En este apartado, lo que es la tercera forma normal, para lograr la tercera forma normal, la tabla debe de estar en segunda forma normal y no debe haber dependencias transitivas. Es decir, ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave en sí. Y se toma en consideración que la tabla de calendario congreso, aquí ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave, valga la redundancia, por lo que cumple con la tercera forma normal. Continuamos con lo que es el esquema de la base de datos. Pues en este caso nosotros lo que hicimos fue realizar un esquema, como se diría, hecho a mano, pues más que nada para permitirnos abarcar lo que son los requerimientos, logrando de esta manera identificar tanto las tablas como lo que son las relaciones del sistema. Y voy a hacer un poco de zoom para que se pueda visualizar mejor. Ya, aquí se puede observar cómo nosotros tenemos hecha nuestra base de datos, pero obviamente con gráficos e imágenes para que sea un poco más comprensible, digámoslo así. Antes de pasar ya a lo que es el modelo conceptual, físico y lógico, ahora sí vamos a la parte que interesa, que es el modelo conceptual en Power Designer. Pues esa parte es fundamental para poder diseñar lo que es la estructura lógica de la base de datos, capturando tanto las entidades como las relaciones. Ahora sí, volver a hacer zoom, ahora sí para explicar un poco más a fondo cómo es que realizamos el programa. Pues bien, vamos a comenzar primero con la sección del artículo y reseña. En nuestro caso pusimos que va a ser una relación de uno a muchos, porque un artículo puede tener una o muchas reseñas. Reseñas, digámoslo como por ejemplo, reseña, calificaciones también o valoraciones. Y como se puede ver nosotros, voy a hacer un poco más de zoom, nosotros pusimos unos prefijos a cada atributo, como por ejemplo en la entidad reseña, como prefijo pusimos las tres primeras letras de la palabra reseña, para que se pueda, digamos, diferenciar y distinguir de las diferentes entidades, perdón. Porque, por ejemplo, pueden haber entidades que sean nombre, que pueda repetirse y para que no haya ese tipo de redundancia, pues implementamos lo que son los prefijos. Ahora sí vamos a explicar más a fondo. Seguimos con lo que es artículo, autor. Es una relación de uno a muchos, porque un artículo puede tener uno o muchos autores. Continuando, tenemos que afiliación autor. Una afiliación autor puede tener, digamos, uno o a muchos autores, como por ejemplo la afiliación de la Universidad Estatal de Milagro. Puede tener a muchos autores. Continuando, tenemos lo que es el autor número de congreso. Un autor puede estar en uno o muchos números de congreso. Ahora, con número de congreso y congreso, tenemos que un congreso puede tener muchos números de congreso, al igual que un congreso puede tener uno o muchos calendarios, por ejemplo, calendarios de mes de enero, de marzo, de mayo. Ahora continuaremos con artículo y patente. En este caso es una relación de uno a uno, porque una patente puede estar exclusivamente solamente para un artículo. Ahora, con grupo de investigación, tenemos que un grupo de investigación puede tener una o varias patentes. Tenemos que un grupo de investigación también puede tener uno o varios investigadores. Llamémosle investigadores no solo a los autores, sino también a los colaboradores. Por eso está en otro apartado aparte. Ahora tenemos que área grupo, que es una parte extra que pusimos nosotros, aparte de los requerimientos. Área grupo, por ejemplo, podemos tener el área de inteligencia artificial, de bioquímica y de química. Y ya, eso para que se entienda un poco más. Y en este caso tuvimos una relación de muchos a muchos con la entidad recurso digital. Un recurso digital, llamémosle, por ejemplo, al que tiene la UNEMI, que es la UTK. Tenemos que un recurso digital tiene diferentes categorías.
Por ejemplo, la categoría de inteligencia artificial, categoría de bioquímica y categoría de biotecnología. Al igual que el grupo, por eso sería una relación de muchos a muchos. Y para solucionar esto, pues utilizamos lo que es una tabla intermediaria de nombre, recurso digital y área grupo. Ahora seguimos con grupo de investigación y tema, que también hubo una relación de muchos a muchos, que para solucionarla, pues vamos a tener que implementar una tabla intermediaria. Continuamos, tenemos las líneas y sublíneas. Llamémosla, por ejemplo, la línea es el tema, las sublíneas es un tema, para que se entienda mejor. Ya, una línea puede tener uno o varias sublíneas, y una sublínea puede estar en uno o varios temas. ¿A qué se refiere esto? Pues, por ejemplo, la sublínea impacto de la IA puede estar en el tema de inteligencia artificial en el siglo XXI y también en el tema de inteligencia artificial en la educación. Puede estar perfectamente este subtema en los dos. Por eso es una relación de uno a muchos. Continuando, tenemos lo que es el artículo reseña, pues que un artículo puede tener una o más reseñas. Artículo y transversión, que un artículo puede tener una o más transversiones, por ejemplo, uno o dos. Un artículo puede tener una o varias palabras claves, un artículo puede tener uno o varios números de revista, que es que bien. Una revista científica puede tener uno o varios números de revista, también claro. Una revista científica puede tener uno o varios temas de revista, claro también. Ahora, un artículo puede tener uno o varios informes técnicos, también está claro. Y un centro puede tener uno o varios informes técnicos, también está claro. Así que se pudo dar a entender cómo fue el modelo conceptual y cómo fue su relación al momento de implementarla en el sistema de base de datos. ¿Y para qué creamos este modelo? Pues modelar en este software nos ayuda también a garantizar tanto la integridad de los datos como eliminar los posibles errores de redundancia. Ahora vamos a ir a lo que es el modelo lógico. Este modelo permite definir lo que es ya la estructura de la base de datos sin detalles físicos. Además que permite ya identificar los atributos de las tablas intermediarias, como por ejemplo voy a hacer esto. Se puede ver en la tabla intermediaria 1 y en la tabla intermediaria 2 ya se pueden ver de manera los atributos que antes en el modelo conceptual no se veían. Además, que permite definir la estructura de datos independientes de la implementación física, facilitando el diseño y la comprensión. Por supuesto, otorga una mayor claridad conceptual del modelo de la base de datos. Ahora sí, vamos al modelo físico. Con este modelo ya nos genera lo que es el script para poder implementarlo en un motor de base de datos. Llamémosle motor de base de datos a este puede ser B, MongoDB, etc., entre otros. Tenemos que definir las estructuras físicas de almacenamiento y optimización para el rendimiento y es crucial para traducir el diseño conceptual en una implementación tanto eficiente como funcional. Y aparte de las diferencias que dije ahora, tiene también diferencias visuales el esquema, como por ejemplo, tiene diferentes flechas en comparación al modelo conceptual y al modelo lógico. A continuación, daré una breve explicación sobre la descripción de las relaciones. Estas relaciones son fundamentales para comprender cómo interactúan los diversos elementos del sistema. Entre los elementos se encuentran las facultades, carreras, estudiantes, cursos, profesores. Cada relación se analiza en términos de su cardinalidad y su dirección, proporcionando una visión clara de cómo están estructurados y conectados los datos dentro de la base de datos del sistema académico. Por ejemplo, tenemos aquí la relación entre investigador y grupo de investigación, que es una relación de uno a muchos. Quiere decir que un grupo de investigación puede tener uno o más o varios investigadores. Y un investigador debe pertenecer a solo un único grupo de investigación. También tenemos la relación entre temas y grupo de investigación y temas. ¿Ya? Es una relación de uno a muchos. ¿Ya? Quiere decir que un tema y grupo de investigación debe tener un solo único tema. Y un tema puede tener uno o más temas y grupos de investigación. Por otra parte, tenemos acá la relación entre patente, artículo con artículo. ¿Ya? Esta es una relación de uno a uno. Esto quiere decir que una patente de artículo debe tener uno y solo un artículo. Y un artículo debe tener uno y solo un patente de artículo. Tenemos la relación afiliación autor
con autor. Es una relación de uno a mucho. Quiere decir que un autor solo debe tener solo un afiliación autor. Y afiliación autor puede tener uno o más autores. Después de realizar el proyecto, se han obtenido las siguientes conclusiones por parte de cada uno de los estudiantes que integran el grupo 6. Tenemos que el diseño de una base de datos normalizada garantizó la integridad en la base de datos bibliográfica. La metodología empleada fue esencial, eliminando datos redundantes y creando un modelo sólido. La gestión eficaz de la información académica, demostrando la efectividad del enfoque metodológico. El diccionario de datos garantizó la coherencia y protección en el almacenamiento de la información. El modelo de entidad-relación reflejó de manera precisa la integración de datos relacionados. La implementación generó un entorno propicio para la investigación y colaboración entre grupos. Aunque se presentó un desafío, el proceso de diseño fue invaluable para el aprendizaje profesional. Para finalizar, se han propuesto diversas recomendaciones para poder mantener el proyecto a largo plazo, siendo estas las siguientes. Establecer un plan de mantenimiento para optimizar consultas y garantizar la integridad de los datos. Implementar medidas de seguridad como contraseñas fuertes, permisos encriptados de datos. Documentar la estructura de base de datos con diagramas y diccionarios para facilitar el mantenimiento. Realizar pruebas del sistema, incluyendo unidad, integración y aceptación antes de implementarlo. Establecer un proceso de respaldo regular para garantizar la disponibilidad e integridad de los datos. Definir políticas claras de acceso para garantizar la privacidad y confidencialidad de la información. Y por último, realizar seguimiento continuo del rendimiento y la escalabilidad para abordar cualquier limitación. Muchas gracias por ver.